Pues bienvenidos, bienvenides a la Facultad de Educación. Mi nombre es Anita Jotkin, yo soy la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Y aquí veo a colegas, estudiantes, egresadas, colaboradores de la cátedra de mucho tiempo, que pues, nos da mucha alegría que estén aquí con nosotros en la sala. Como saben, Amílcar, necesito el PowerPoint. Sí. Por favor. Gracias. Como saben, esta actividad es una presentación de buenas prácticas de cultura de paz que hemos trabajado entre la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, el proyecto de inducción de la Facultad de Educación, y contamos con el auspicio de Humanidades Puerto Rico en esta edición del proyecto. Y aprovecho para saludar a Sonia Canetti, la directora de la fundación, que se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida. Y bueno, muchos saludos a los amigas y amigas que se encuentran presentes, porque no puedo detenerme a saludarlos a todos, pero saludos a Lourdes Torres Santos en particular, que es del equipo organizador de esta iniciativa de buenas prácticas, y a los miembros de la Cátedra UNESCO Educación para la Paz. Bueno, pues quiero comenzar, Amílcar, si me pasas la próxima, por favor, mencionando qué es esto de una buena práctica de cultura de paz. Nosotros iniciamos este proyecto en el 2013, bien modestamente, por invitación, con una o dos personas que le pedimos que queríamos dar a conocer su trabajo, y el esfuerzo inicial era para dar a conocer el esfuerzo de los educadores en Puerto Rico que generan prácticas educativas promotoras de cultura de paz, pero que son ejemplares y que también son coherentes en su metodología, en los objetivos, en su contenido, con la promoción de una cultura de paz, derechos humanos, sustentabilidad. El año pasado, cuando presentamos 6 buenas prácticas que fueron reconocidas entonces, y saludó aquí al maestro Víctor da Costa Trinidad, que fue uno de los reconocidos en la edición pasada de las buenas prácticas por su iniciativa que se llama Tablero de Juego, y hoy nos acompaña. En esa ocasión, cuando presentamos esas buenas prácticas, precisamente la colega Amada Benavides, que nos acompaña en la tarde de hoy, y otra colega muy querida, Alicia Cabezudo, nos dijeron: ay, no limiten esta iniciativa a Puerto Rico, queremos que lo abran a América Latina y el Caribe. Y nosotros dijimos: pues dale, vamos. No nos imaginamos que íbamos a recibir 43 propuestas de buenas prácticas de cultura de paz, 17 de ellas de Colombia, y que eventualmente evaluamos y escogimos 33 de esas 43 buenas prácticas, 3 de las cuales van a presentar las compañeras en el día de hoy, y tenemos otro conversatorio en noviembre y una presentación final en enero, y van a estar publicadas en 2 formatos: en el formato de individual en la página web de la cátedra, y en una revista digital que esperamos próximamente terminar durante este semestre. Y la próxima, por favor, amiga. En la tarde de hoy nos acompañan 3 educadoras, 2 amigas, colegas colombianas, y Cinia, que me acompaña aquí al lado mío, Cinia Alejandro, de Taller Salud de Puerto Rico, Sandra Milena Álvarez, de Bordanzas por las Memorias, que está conectada y ya mismo la vamos a ver, y también Pilar Albalán, que tiene un proyecto que se llama La Escuela Abraza la Verdad. Y el proyecto de Taller Salud que presentamos aquí hoy se llama Acuerdo de Paz. Gracias. Voy a presentar rápido las 4 compañeras que de verdad es un privilegio que hayan formado parte de esta iniciativa. La primera es Amada Benavides de Pérez. Ya puedes quitar el PowerPoint, Amica, gracias, para que podamos ver a las compañeras de Colombia. Gracias. La primera es Amada Benavides de Pérez, amiga, colaboradora de la Cátedra UNESCO hace muchos años. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Escuelas de Paz en Colombia, licenciada en Educación con especialización en Ciencias Sociales y una maestría en Relaciones Internacionales.
Es consultora en temas de fronteras, de desarrollo y fronterizo de integración, seguridad y paz, juventud, derechos humanos, cultura de paz, educación para la paz y educación en derechos humanos. Y es miembro de importantes entidades regionales e internacionales como el Global Campaign on Peace Education, con la que compartimos espacio en esa mesa, y la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos también. Bienvenida, Amada, un gusto que estés con nosotros. Nosotras. Nos acompaña también. Chévere. Nos acompaña también Sandra Milena Álvarez Ramírez, que es socióloga, máster en educación en estudios de género y doctorante en didáctica y conciencia histórica, hablando de este tema en el día de hoy. Tiene intereses enfocados en el desarrollo de los procesos de participación de las mujeres en la política y la construcción de la memoria colectiva a partir de la resignificación y la reconquista de lo simbólico, lo físico y lo político. Sobreviviente de la Operación Orión, realizada en el 2002 en la Comuna 13 de Medellín, en Colombia. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Bienvenida. Nos acompaña también Pilar Albalán Tobar, docente en el Colegio Gabriel Betancourt Mejía, egresada de la Universidad Distrital de la Licenciatura en Ciencias Sociales, con una especialización en Desarrollo Humano y énfasis en afectividad y creatividad de la misma universidad, y una maestría en Estructuras y Procesos del Aprendizaje de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido reconocida en 2 ocasiones con el Premio a la Investigación y la Innovación Educativa de la Secretaría de Educación del Distrito Capital y el IDEP de Bogotá. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Y aquí sentada conmigo en la mesa, Cine Alejandro, que se define y describe como una mujer fuerte y valiente. Estamos de acuerdo. Con 12 años de experiencia trabajando en la intervención y prevención de la violencia comunitaria. Actualmente dirige la iniciativa de Paz y Desarrollo en Taller Salud. Su compromiso y liderazgo en la organización han sido fundamentales para promover entornos seguros y pacíficos, demostrando una dedicación inquebrantable a la mejora de su comunidad. Y eso lo atestiguan un grupo de colegas, amigos de Eloísa, que nos están acompañando aquí en la sala, que son, ¿verdad?, colaboradores o parte de esas iniciativas que Cinia representa en la mesa. Bienvenidas todas. Tenemos un grupo hoy de mujeres en esta presentación, y lo que nos une en cuanto a estas iniciativas de las que vamos a conversar hoy es el tema de reaprender la historia y la participación ciudadana en la construcción de la paz. Así que le paso el micrófono a Amada, que va a moderar la sesión, y le agradecemos nuevamente su disponibilidad, Amada, por acompañarnos en el día de hoy. Amada, todo tuyo. Gracias, Anita. Buenas tardes para todas, para todos, para las colegas que nos acompañan aquí en el panel, y a las personas que están presentes en el auditorio. De verdad que muy honrada por esta invitación, queridas compañeras. Me parece que eso, es un gran honor poder estar aquí en esta conversatorio. Doy entonces enormes gracias a la Cátedra de la Paz de la Universidad de Puerto Rico por esta gentil invitación. Ya Anita lo mencionaba, tenemos una larga tradición de conocimiento mutuo entre la Fundación Escuelas de Paz y la Cátedra de la Paz de la Universidad de Puerto Rico, que se remonta más o menos hacia el 2006, cuando compartimos espacios en el Instituto Internacional de Educación para la Paz, y desde allí hemos venido recorriendo los caminos de la construcción de paz, no solamente en cada uno de nuestros países, sino también en América Latina y a nivel global. Entonces, muy contenta, muy honrada, y de verdad que me siento muy a gusto con esta invitación. Justamente queríamos comentar que ¿por qué seguir hablando de este tema? Estamos trabajando en ello
Yo creo que nosotros desde el año 97, desde el año 2001, cuando nos creamos como organización, y también la Cátedra de la Paz, pues lleva una tradición bastante larga de trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos trabajando en estos temas? Pues porque los retos no paran, ¿no? Seguimos con grandes crisis globales que nos hacen que sigamos insistiendo en los temas de construcción de paz. Vemos avances, en estos días hacíamos un balance de las cosas que hemos avanzado, por lo menos desde el año 99, cuando sale la resolución 53243 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es justamente la resolución que promueve todo el programa de cultura de paz a nivel global. Cómo hemos estado trabajando en este tema, pues desde ese momento, y cómo hay avances significativos, no se, a veces no se notan mucho, a veces se ponen más ocultos, pero de todas maneras existen nuevos retos que nos hacen que sigamos trabajando en estos temas. Entre esos nuevos retos, digamos, son nuevos retos, nuevos paradigmas, temas que no estaban contemplados en esa resolución del año 99. La resolución del 99 nos da un campo de trabajo, pero hoy, ah, casi 25 años después de la resolución, tenemos un nuevos retos: el reto de la migración, el cambio climático, el reto de la interseccionalidad, las nuevas formas de democracia y de participación, los feminismos, las nuevas masculinidades, las nuevas expresiones de género, los temas de juventud, paz, seguridad, educación emocional y socioafectiva. Entonces, la agenda está cambiando, y entonces eso es lo que nos hace seguir trabajando en estos temas de construcción de paz con tanto entusiasmo, como yo creo como el primer día que empezamos, porque lo veo mucho en lo que hace la universidad, lo que hace el grupo de la cátedra y de otras calidades alrededor del mundo. Y uno de los temas que ha cambiado también justamente es el tema de la memoria, ¿no? O sea, este tema de la memoria no es un tema que estaba inicialmente en los temas de la agenda global, pero que hoy son definitivamente un tema muy importante, el tema de verdad, memoria y reconciliación en la agenda global de educación para la paz, y con mucho énfasis claramente en países como el nuestro, como Colombia, y también como Puerto Rico, que definitivamente pues estamos atravesando por situaciones que ameritan una mirada hacia este tema. Entonces, justamente pues es muy importante que estemos en este panel, en este conversatorio, cuyo eje temático, memoria y participación ciudadana para la paz, pues nos abre como esta mirada de las cosas que se están haciendo tanto en Colombia como en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad pues de hacer en la universidad, y la cátedra me invitó a hacer como la evaluación de unas primeras productos iniciales. Y hay cosas maravillosas en nuestros países de América Latina y el Caribe, y me parece que el ejercicio que hace la cátedra en resaltar esas buenas prácticas es importantísimo, porque a veces solamente vemos las cosas negativas, las cosas que nos amargan, las guerras, la destrucción, pero no vemos esos esfuerzos que se hacen desde muy diversos sectores del mundo, y en este caso pues de América Latina y el Caribe, y en este caso de hoy, las acciones que llevan a cabo las colegas de Colombia y la colega de Puerto Rico. Entonces, sin más introducción, queríamos como que en primer lugar que nos cuenten, invitar a las tres compañeras a que nos cuenten qué es su buena práctica. O sea, estamos muy curiosos de saber en qué consiste esa buena práctica, y en algo que nos parecía muy significativo, y es esa práctica, ¿qué ha significado para ustedes y para sus vidas? O sea, ¿cómo ligan ese transcurrir, ese devenir de esa buena práctica con, con el impacto que ha tenido en ustedes y en sus vidas? Entonces, damos la palabra, y no sé si quieran que yo la organice o ustedes van hablando. Si quieres, empecemos con Pilar. Bueno, buenas tardes a todas. Te oímos lejos, Pilar, Ahí me escuchas mejor. muy lejos. Ahí me escuchas. Ahí me escuchan.
un poco lejos también. Sí, pero eso en la grabación no hay. ¿Aló? Habla, por favor. ¿Mejor? Hola. Ahora te escuchamos mejor. Sí, mejor. Bueno, buenas tardes para todos. Por No, pero creo que tenemos problemas con el audio de Pilar. Sí. Creo que entonces voy, mientras con Amar o con tal vez si te acercas un poquito más al micrófono, ahí, será mejor, ahí, mejor. ahí tal vez. Sí. Sí, Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, continúo, pues agradecerles pues a la Universidad de Puerto Rico, a las compañeras que nos han venido acompañando y pues venirles a contar qué consiste pues esta buena práctica de paz. El nombre completo de la buena práctica de paz se llama la Escuela Abraza la Verdad, Literatura y Arte en la Construcción de Memoria y Paz en Colombia. Esta buena práctica tiene tres categorías básicas, que una parte desde las ciencias sociales, básicamente desde tener en cuenta la memoria histórica. Somos un grupo de maestros que está ubicado en un colegio distrital, o sea, público, y pues desde hace días nos dimos a la tarea de pues mirar y darle voz a estas personas que son marginales e invisibilizadas por la historia oficial. Entonces, por eso debemos tomar la memoria histórica desde el ámbito de las ciencias sociales y desde la cátedra de ciencias sociales, en el currículo escolar. Eso por un lado. Por el otro lado, decidimos también integrar el arte porque dentro de la memoria histórica decimos tomar hitos importantes que han marcado la violencia en Colombia. Pero también encontramos que los jóvenes a veces se alejan, no les gusta, ¿sí? Y también es como parte de la cultura colombiana que no queremos visibilizar nuestros procesos históricos que a veces son muy violentos. De allí tomamos la herramienta y otro lenguaje que es el arte. Y dentro del arte encontramos que a través de él hay colombianos que dan cuenta de esos procesos violentos e hitos históricos que han marcado la historia de Colombia, como la violencia de los años 60, uno de los procesos más duros que hemos vivido en Colombia, eh, procesos mucho pues, anteriores, como es el caso de las bananeras en 1928, la toma del Palacio de Justicia, las masacres, ¿cierto? De nuevos actores dentro del conflicto, como es el caso del narcotráfico y toda una cultura que gira alrededor de ellos. Entonces tomamos un grupo de artistas que dan cuenta de eso. Entonces tenemos todo un pool de artistas que a través de su lenguaje narran esos procesos y que a ellos antes se acerquen más a los procesos y entendamos más el proceso. Entonces, tenemos a Livio Jaramillo, a Deura Arango, al maestro Fernando Botero, al maestro Alejandro Botegón y artistas más contemporáneos como Deura Arango, como Doris Salcedo y también fotógrafos como Héctor Abad Lince, que hizo todo un seguimiento fotográfico en el terreno de los hechos violentos que han acompañado pues, la historia colombiana y pues desde el punto de vista de literatura. Entonces, en la literatura tomamos a Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, que da cuenta de la violencia de comienzos y mitad del siglo XX. Tomamos también una obra muy significativa que da cuenta de la violencia propia y lo único que fue como es la novela de Daniel Pedro y las obras Cóndores no entierran todos los días de
Gardiazabal, de Álvarez Gardiazabal. Teniendo en cuenta todo esto, pues hicimos todo un ejercicio de leer, de mirar, de explicarle también a los estudiantes, por ejemplo, en el arte, que es una fotografía, que es un performance, que es una apuesta de una escultura. Y comenzamos a mirar estos hitos para que finalmente ellos hicieran también una representación artística y dieran cuenta de esos procesos históricos. Pues fue algo muy llamativo, muy importante, y con esto pues hicimos una construcción de un museo de emociones y sentimientos de la violencia en jóvenes en este colegio. Pues, ¿qué ha significado? Pues, para mí directamente, pues, yo he sufrido la violencia, vengo de parte de una familia que ha sufrido la violencia, ya que mi madre, pues, nació en una de las zonas más conflictivas del país, que es el Magdalena Medio Sur, y pues allí han también surgido actores de violencia fuertes, como es el caso de el, las autodefensas que después dieron lugar al paramilitarismo. Entonces, es también poder sanar mis memorias de violencia y, y crecer con los estudiantes. Eso me ha permitido, han sido los retos. Yo creo que todos los colombianos tenemos y hemos estado golpeados por la violencia de una u otra forma que pues en la ciudad, o sea, no, a veces no la sentimos, en el caso de Bogotá, de tan fuerte como en otros escenarios, como en el escenario rural. Entonces, nos dimos la oportunidad a cada una de las personas que hemos venido participando, porque esto es un macro proyecto que se llama Patrimonio Digna en Memoria, porque todos tenemos que participar, y básicamente lo que yo vengo a contar hoy es una experiencia de aula que se titula La Escuela de la Literatura y Arte en la Construcción de Memoria y Paz en Colombia. Dejaría ahí, muchas gracias. Gracias, Pilar. Te voy a pedir para tu próxima intervención, no sé si es que estás moviendo algo con las manos y se escucha mucho ruido, además de tu voz. Lo que pasa es que están en construcción aquí donde estoy, al lado. Entonces están haciendo, pero espero que ya en unos momentos no se escuche más, porque ya... Se escucha como muy cercano, como que estás tocando el micrófono, moviéndolo o algo. Sí, Sí. pero nada, vamos entonces a escuchar, Amada. Sí, por favor, entonces damos la palabra para Sandra, también con la misma pregunta. Muchísimas gracias muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes por este espacio específico. ¿Me escuchan bien? No te escuchamos, ahorita te escuchamos Sandra, perfectamente. tenemos problemas de audio también contigo. ¿Ahora me escuchan? Mejor. Más duro. ¿Me escuchan ahora? Sí. No, agradecer el espacio y la invitación a este conversatorio. Saludar sobre todo a las personas que están conectadas, pero también las y los estudiantes de la Facultad de Educación de Puerto Rico, que quisiéramos realmente estar allá cuerpando estas palabras y estas inspiraciones también de todos estos procesos organizativos, de estos procesos que no solamente surgen aquí en Colombia, sino que también es un latir latinoamericano. Entonces, pues qué alegría de verdad que nos hayan invitado, que hayan contado con nosotras y con nosotros, y que bueno, que hoy Bordanzas por las Memorias es una apuesta más allá, es una apuesta cotidiana, es una apuesta política, es una apuesta que busca efectivamente bordar, volver nuevamente como esas narraciones que hemos tenido de nuestras abuelas, de esas personas que nos enseñaron a bordar. De alguna manera hemos tenido ese acercamiento, desde nuestras experiencias de vida hemos tenido como ese acercamiento al bordado, o si no es al bordado, es a la danza,
pero de alguna manera hemos podido también como tejer nuestras propias vidas y nuestras propias vivencias a partir del bordado, ¿no? Entonces, bordanzas es eso. Danza es a partir de diferentes estrategias, desde diferentes metodologías, desde diferentes dispositivos, generar unas acciones que permitan conversarnos qué es lo que nos ha pasado con la violencia, cuáles son nuestras apuestas también que tenemos para poder ser una sociedad mejor. Cómo no solamente esto nos quedamos en la, sino cómo esto lo podemos transitar en espacios de la calle, en la esquina, en el barrio, también de otros jóvenes, donde otras personas que seguramente no están en espacios institucionales, muchos de ellos y muchas de ellas también quisieran mostrar como las apuestas que tienen desde sus barrios y la construcción de su propia generación también como de paz, ¿no? Hemos también pensado como muchísimo ese tema de la paz, más allá de como que la paz es una paloma blanca, ¿cierto? Nosotras lo hemos pensado más como cómo nos ha tocado a nosotras, cómo nos soñamos esa paz para nosotros, cómo es la paz con justicia social, para nosotras también, cómo puede pensarse la paz para las jóvenes, para las mujeres, para las niñas, ¿cierto? Como que esos otros seres también que no, esos seres sintientes que muchas veces no se nombran. Entonces, Bordanzas por la Memoria es una apuesta colectiva que busca que efectivamente desde muchos lugares podamos generar una narración que pueda permitir para que se pueda también presentar y promocionar la paz como una apuesta social y política. Y bueno, también quería como ubicarme también como una mujer que procedo pues, de procesos organizativos del país, específicamente de la Comuna 13 de Medellín. Allí, junto a mis amigos, junto a mi familia, vivimos las 23 operaciones militares, como que la más reconocida ha sido la Operación Orión y la Operación Mariscal. Este ha sido también como un proceso que nos ha permitido como seguir nombrando, seguir diciendo y preguntándonos dónde están las personas desaparecidas, que en medio de una montaña que ahora le llaman escombrera, pues se alojan muchísimos cuerpos de personas de mi barrio, mis amigos, mis compañeros del colegio. Y por eso, pues yo no sé, yo sigo como apostándole también a estos procesos educativos, porque realmente cuando inspiramos, y escuchando también la compañera Pilar, solamente como cuando inspiramos también como estos procesos educativos desde los contextos en los que se viven, seguramente desde allí es donde podemos tener como esa apuesta como una sociedad donde nos interese lo de la otra, donde tenemos mayor simpatía, donde efectivamente se pueda también reconocer esas prácticas que no son de ahora, que han sido desde hace muchos años también la Fundación Escuelas de Paz, que hemos aprendido y hemos venido también como arrimándonos un poquito a toda la experiencia que tienen todas estas mujeres, han sido aguerridas también desde sus procesos para poder seguir como apostándole a esto que realmente muchas veces está muy silenciado y que han sido las mujeres las que le han puesto como la apuesta cotidiana para que esto siga nombrándose. Entonces, como que yo sí quiero seguir haciendo como el reconocimiento a esas mujeres, como Amada, como Anita, como todas estas mujeres que se han unido también desde sus propios sentidos, desde sus propios procesos, a decir que esto también tiene que tomar y arrojar la academia, ¿cierto? Que la academia ha sido como el bastión principal también para poder pensarnos estos acontecimientos, pero que igual este es como el punto focal, ¿cierto? Pero igual esto tiene que irradiar diferentes lugares. Entonces, pues bueno, eso es y seguimos acá en la conversa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Sí, hemos también, como tú dices, caminado juntas también desde hace un buen rato, y conociendo bastante bien el proceso, igual que el de Pilar, porque también somos parte de esa gran estrategia nacional de la Escuela Abraza la Verdad. Es una estrategia nacional justamente para acompañar todo el reconocimiento de la memoria histórica que narra la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy contenta. Y le damos entonces la palabra a Cinia para que nos cuente un poco sobre el proyecto de Acuerdo de Paz, Construyendo la Paz desde la Reconciliación Comunitaria en Loíza.
Buenas tardes a todos. Gracias por esperar un rato tan grande, ¿verdad? Sí. Me siento privilegiada de estar sentada en este lugar y poder contar un poquito de la historia que me trae aquí. Así que soy loiseña y ahí nace todo lo que nosotros hemos construido. Loíza hace en 2011, 2010, 2009, había muchas muertes en el pueblo de Loíza. Estamos hablando de que cerraban los años con 45, 46, 42 muertes y entonces las mujeres del pueblo de Loíza, los líderes de Loíza y lideresas de Loíza comenzaron a hablar de que era necesario que se trabajara con la violencia en Loíza. Y lo pedían, claro, a gritos al municipio o a la persona que le escuchara. Y Taller Salud escuchó la voz de las mujeres diciendo que se estaban muriendo sus hijos y se estaban muriendo sus esposos. Y ahí comenzaron a buscar un programa que trabajara con la violencia. Después que comenzaron a buscar ese programa que pudiese abordar la violencia directamente, comenzaron a buscar personas que pudiesen trabajar con esto. Así que se dieron a la tarea de conseguir personas que pudiesen, con mucho temor, ser valientes. Porque ahorita me describían como una persona valiente, pero la realidad es que el ser valiente no es ausencia de miedo, sino es poder enfrentar los miedos. Y Loíza pudo enfrentar sus temores ante la violencia y construir este programa que se llama Acuerdo de Paz, que lo trabajan alcances e interruptores de violencia. La realidad es que comenzamos a trabajar en el 2011 con un grupo de loiseños que se tiró a la calle a tratar de hablar con las personas y a enamorar a las personas de la creencia de que se podía trabajar con la violencia. Los que estamos aquí sabemos que cuando nosotros ejercemos la violencia por mucho tiempo, no nos damos cuenta que estamos ejerciendo la violencia. Y es bien difícil saber y entender que la estamos ejecutando. Así que este grupo valiente se tiró a la calle, a casa por casa, puerta por puerta, a hablar con las personas, a estar en los corillos donde estaban los jóvenes que estaban ejerciendo la violencia. Estamos hablando de una violencia extrema donde están buscando a personas para matar. Y también protegerse porque lo están buscando a ellos para matar. O sea, víctimas y victimarios. Así que nosotros, como éramos de Loíza, nos dividimos el pueblo y empezamos a buscar estos jóvenes que ya tenían confianza con nosotros para poder cambiar su pensamiento. La realidad es que la historia en este momento ha cambiado demasiado. Nosotros podemos decir, y eso lo voy a mencionar más adelante, que hemos podido minimizar las muertes del pueblo de Loíza. Ahora, dentro de la pregunta que nos hicieron, ¿qué significa esto para mí? Esto para mí significa esperanza. Esperanza de un pueblo que ha sido inteligente y ha dicho, yo quiero trabajar de frente con lo que hace que me da dolor. Así que el estar dentro de una situación tan dolorosa y que nosotros podamos ser, la mayoría de los que están, los muchachos que están aquí, ser parte de ese cambio, hace que nosotros podamos amar más al pueblo. De hecho, por eso es que estamos dentro de la posición de acuerdo de paz, porque amamos a las personas que están allí. ¿Qué significa para mí el programa y trabajar para el pueblo? Significa esperanza, significa la vida de las personas, significa devolverle a Loíza el Loíza que antes era. Aquí, podría yo decirles que los que hemos nacido en 1970, 71, 72, lo voy a decir, 75, conocimos un Loíza que éramos hermanos y podíamos viajar de Dianía Alta al pueblo sin ningún problema y podíamos meternos en todas las comunidades. Pero el Loíza que los jóvenes por una guerra y una venganza cultivaron en el 2011 fue Loíza donde no se podía transitar de un lugar a otro. Así que
Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es devolverle a Loíza esa paz que lamentablemente la fueron perdiendo. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Tania. Muy lindo tu testimonio. También venido muy desde lo personal, ¿no? O sea, cómo desde esa historia personal te comprometes con la transformación de este territorio y con este proyecto de construcción de construcción de paz, que para Colombia el tema de acuerdo de paz nos lleva más al acuerdo que se hizo con las FARC, pero mira que aquí tiene otro significado muy contextualizado con lo que estaba pasando entre la población y los habitantes de esa población. Creo que nosotros teníamos un guión, pero creo que voy a saltar la pregunta que venía porque me parece que lo que ustedes dijeron ya casi que está respondida, la problemática a la que respondió su proyecto. Creo que eso ya está más o menos respondida en cada una de las intervenciones, entendiendo claramente que la de Cinia tiene que ver con ese conflicto comunitario de violencia que se viene dando en la población. Sandra, todo el tema de la operación Orión que se dio en Medellín, igual que muchas otras operaciones digamos, por parte de las Fuerzas Armadas eh, para combatir, en teoría, los grupos subversivos. Y con eso pues se cometieron muchos excesos, concretamente este que está narrando Sandra de la Operación Orión, y Pilar pues desde su interés por llevar a la escuela el conocimiento de la memoria histórica el delegado de la Comisión de la Verdad. Quisiera entonces que reiteraran si esa es la problemática, pero sobre todo que ahora avanzáramos en cuál es la aportación de lo que ustedes trabajan, bien sea en la construcción de paz, la justicia social y la participación ciudadana. Y quisiera entonces que empezáramos esta vez con Sandra, por favor. Yo quería traer como una, ¿me escuchan bien? Sí. Quería traer como una de las experiencias también que realizamos con las personas, los familiares del colectivo 82, eh, que son unas mujeres que eh, a sus 12 estudiantes de universidades públicas acá en la ciudad de Bogotá, los detuvieron y los desaparecieron. Eh, Maribel Sandoval, ella creo que no se ve bien. Maribel Sandoval, voy a ver si puedo. Maribel Sandoval, ella tiene un libro que se llama El Conjuro contra el Olvido. Y ella allí, eh, dentro de este libro, pues tiene tres, tres narraciones. Uno es El brazo del río, que es precisamente lo que nos dijo Pilar, que es en el Magdalena Medio, el proceso también de desaparición allí, cómo ha transcurrido. Joaquina Centeno, que es específicamente el colectivo 82, y Las Brisas, que es más de cómo se ha resignificado los procesos de memoria en Colombia. Entonces, quería compartirles, pues, como una de las experiencias que tuvimos en Bordanzas. Este año el colectivo 82 recibió también como un reconocimiento como a toda esa lucha que se ha realizado a partir de una movilización que se llama Los Claveles Blancos, y eso casi que es un asunto que inspira mucho como las organizaciones más defensoras de víctimas y víctimas de Colombia. Nosotras como con este proceso realizamos unos fotobordados en tela, y lo que hicimos fue también que se pudiera poner como la experiencia, como la vida de esos propios seres que estaban allí, que sus rostros se detuvieron en el tiempo, y que fue como volverlo a traer como a la memoria, volver nuevamente a hablarles y a decir como qué hubiera pasado con ellas si en este momento vivieran. Algunos eran estudiantes de Derecho, otros eran estudiantes de Geografía, otros eran educadores y educadoras. Entonces teníamos como muchísimas historias. Y ella trae una parte de la que precisamente Joaquina, que fue una de las señoras que ya falleció,
hace 3 años, pero es la historia de ella y ella dice como desapareció miembro del conjunto de la embajada, así decía pues los medios de comunicación. Desapareció, ¿cómo por qué desapareció? Usaba esa palabra, era que nunca volvería. ¿Quién lo desapareció? ¿Qué era esto que estaba pasando? ¿Cómo era una persona? Se perdía y se desaparecía, se esfumaba en el aire, desapareció y otros estudiantes decían que eran los que estaban en la misma situación. Muchos y muchas han desaparecido aquí en Latinoamérica. Muchos y muchas han desaparecido. Y muchas de esas historias seguramente están en muchos lugares. Eso sigue siendo como el constante de estos hechos importantes que tenemos en Colombia. Pues aquí hemos intentado también como que a partir del bordado, a partir de las imágenes y de las fotografías, pero también a partir de darle color como a esas resistencias y a esas propias maneras como de contarnos y de narrarnos, es como volver nuevamente a la esperanza, como que sentimos que muchas maneras se ha olvidado como eso, entonces es como nos quedamos solamente como en el dolor, pero estos procesos realmente lo que nos muestran es como todas las fortalezas y todas las fuerzas que tenemos para poder seguir no solamente nombrando lo que sucedió, lo que pasó, no solamente desde informes, sino también desde los propios testimonios de las narraciones también que se de estos espacios con estos dispositivos y estas metodologías hace que alborote también como nuevas maneras de contarnos. Entonces al tormento de la ausencia se le añade el dolor de la duda y ahí es donde están los ausentes, pero que son ausentes presentes y son presentes en la medida también de que se sigue nuevamente con esa narración. Muchas gracias, Sandra. Muy lindo y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, gracias. Quería que siguiéramos entonces con Cinia, por favor, si nos cuentas un poco lo mismo, que, digamos, hacia dónde ha apuntado la construcción de paz, la justicia social, cuáles crees que sean como esos legados que está dejando el proyecto, las aportaciones que está dejando el proyecto. Acuerdo de Paz, esto trae a Loíza varias aportaciones que me parece a mí que podemos escuchar hoy y de alguna manera, si usted ve alguna similitud de estas aportaciones, no de las aportaciones, sino una similitud en lo que Loíza está pasando y las aportaciones que Loíza ha podido trabajar para que se puedan trabajar en sus pueblos, sería bueno que pudiesen emular lo que hemos podido trabajar. Porque la realidad es que nosotros comenzamos, como le había mencionado, en ese 2011 con 43 muertes que cerró ese año y próximamente el año siguiente cerramos con 23 muertes. Y así sucesivamente siguió bajando las muertes. Así que una de las aportaciones que nosotros hemos llevado al pueblo es menos muertes violentas al pueblo. Una de las cosas que nosotros hemos aportado al pueblo es el poder conversar entre nosotros a través de campañas y respuestas comunitarias. Cuando ocurren las muertes en Loíza, nosotros realizamos unas respuestas comunitarias que le dicen a las personas que hicieron el acto violento que nosotros no aceptamos esa forma de proceder. El nosotros ser constante ha trabajado en la conciencia del pueblo, el poder trabajar directamente ellos con la violencia. Nosotros hemos sido un puente, un vehículo, hemos aportado a que puedan verse y decir, queremos ser de otra manera. Una de las campañas que nosotros hemos trabajado en anteriores es los problemas se resuelven hablando. La realidad es que podemos decir que eso es lógico y es normal. Claro que los problemas se resuelven hablando. Pero esto nace porque un niño de 11 años en una escuela estaba peleando
y agarró una tijera para darle un tijerazo al otro, y él verbalizó y dijo, porque los problemas así se resuelven en Loíza. Entonces ahí nos dio a nosotros la idea de decir, no, si él tiene 11 años y puede verbalizar que así es que se resuelven los problemas en Loíza, es porque mucha gente en la comunidad está pensando que los problemas se resuelven de esa manera. Entonces nosotros fuimos a cambiar la narrativa. Entonces yo creo que Acuerdo de Paz ha podido darle al pueblo en la forma de cómo manejar los problemas, de cómo poder trabajar cada situación. Y no solamente con los problemas se resuelven hablando, sino con otras situaciones. Así que cosas que hemos aportado, que han sido puntuales, es poder decirle al pueblo la situación, hacerles creer que es posible el cambio, que ellos crean en nosotros y poder entonces ir dirigidos camino a la paz. Para nosotros es bien importante esto. Cuando los jóvenes de alto riesgo matan a una persona, y tenemos que hablar en blanco y negro, porque si estamos hablando de la paz no podemos decir otra cosa, y eso es lo que nosotros trabajamos. Cuando un joven de alto riesgo mata a una persona, lo primero que decimos es, hay que condenarlo, tiene que pagar cárcel. Nosotros vemos esto con mucho dolor, porque son nuestros hermanos los que están muriendo. No es que es amigo mío el que mató y el que murió, no, con mucho dolor, y le digo con mucho dolor porque también yo he experimentado el que ha matado a un familiar, un primo hermano, y he tenido que seguir trabajando con los jóvenes de alto riesgo. Pero nosotros estamos diciendo, estamos apostando que creemos en las segundas oportunidades. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a mirar, no solamente Loíza, sino todo Puerto Rico, que tenemos que darle segundas oportunidades a nuestros muchachos, porque muchas veces nuestros muchachos caen en esta situación no porque ellos desean, sino porque no han tenido acceso a. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos aportado también a nuestra comunidad es poder ser puente para darle acceso a nuestros muchachos a estudio, a trabajo, a que puedan terminar, a tener una licencia. ¿Cuántas licencias hemos sacado, Abraham? ¿Verdad que sí? A tener una licencia de conducir. Así que la realidad es que la conexión de estos jóvenes con acceso, la conexión a la vida, porque no podían soñar y ahora están soñando, hace que construyamos la paz en un pueblo. ¿Qué ha aportado Acuerdo de Paz? Me parece que Acuerdo de Paz ha aportado un mundo de posibilidades a nuestra gente, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos como personas que hemos decidido trabajar de frente con la violencia. Gracias, Cinia, qué interesante ese testimonio, ¿no? Y esa labor que vienen desarrollando ya desde hace bastante tiempo. Entonces, muchas felicitaciones porque además lo narras con tanta pasión que nos hace sentir que lo que están haciendo con tanto entusiasmo. Y entonces le doy la palabra a Pilar con con la misma pregunta. ¿Cuáles son esas aportaciones que desde la Escuela Abraza la Verdad han hecho ustedes? Bien sea para la memoria, la cultura de paz, la justicia o otras cosas que tú quieras destacar. Bueno, listo. ¿Me escuchan? Muy bien, ahora sí. Bueno, quería detenerme sobre el contexto, o sea, hay un contexto macro que pues ya lo hablábamos, que es un contexto de violencia marcado entre la desigualdad social que tenemos en Colombia, y por eso han aparecido varios factores en el conflicto armado, no solamente las guerrillas, sino también el paramilitarismo, el narcotráfico, que ha hecho todo un proceso cultural y que ha hecho que creemos una cultura muy encaminada hacia la violencia. Y pues en el contexto micro, que es donde yo me muevo, pues este no ha sido ajeno a todos esos procesos que pues han acompañado a la sociedad colombiana. Quiero contextualizar mi escuela. Mi escuela está ubicada en una zona marginal de la ciudad de Bogotá, en un barrio que surge a raíz de la violencia de los años 50, con poca organización urbanística, y hacia la década de los 2000, más o menos hacia el 2005, con un alcalde que tenemos en Bogotá de la izquierda, el primer alcalde
Luis Eduardo Garzón, se decide comenzar a crear unas escuelas diferentes que llamó macrocolegios con unas dinámicas importantes, entre esos surge mi colegio. Y entonces encontramos que está ubicado en una zona marginal, pero que también comenzó a tener una organización urbanística, o sea, nuevas urbanizaciones ya más organizadas, calles pavimentadas. Entonces, pues comenzaron como a haber pugnas entre los estudiantes que estaban ubicados en las nuevas urbanizaciones y los que venían de esa primera urbanización. ¿Y por qué? Porque era primero un contexto de obreros, un contexto también ya se comenzó a hacer más fuerte de los migrantes, especialmente de la hermana República de Venezuela, con todas las dinámicas que más o menos sabemos como latinoamericanos que está pasando allí. Entonces, con todas esas dinámicas, con pues gente desplazada, Colombia, no sé si Amada o Sandra me corrijan, somos uno de los países con más, o sea, desplazamiento interno, ¿cierto? Por las violencias que vivimos. Entonces, teniendo todo ese contexto, pues decidimos pues hacer esta apuesta, ¿no? Y los aportes que hemos encontrado, pues primero, pues hacer un diálogo desde la academia, porque es la escuela interdisciplinar, no solamente desde las ciencias sociales, sino también del arte, de la literatura, integrar o sea, integrarnos como área y hacer un macroproyecto, ¿sí? Los otros aportes que tenemos es darnos cuenta y pues escuchando a mis compañeras la importancia que tiene el tejido social, ¿no? Volver a ser tejido social, que la violencia lo rompe y cuando se rompe entonces vibramos con una emoción que es el miedo y la desconfianza. Pero cuando nosotros nos damos a la tarea de mirar, de hacer, por ejemplo, en el caso de nosotros, encuentros de la memoria y encontramos que mi dolor es parecido a tu dolor y al dolor de los otros y que podemos hacer cosas diferentes a través del arte y exponerlo, pues es muy valioso. Y lo otro, pues, es integrar a los jóvenes, ¿sí? A los jóvenes con otra mirada de la reconciliación, porque ahí va la otra parte del contexto, o sea, pues tenemos todas estas dinámicas, entonces nos encaminamos hacia el proceso de paz. En el 2016 se firma la paz, pero lo curioso es que nos llaman al pueblo colombiano a que votemos en un referendo y lo que más llama la atención y la pregunta era, ¿usted quiere la paz? Y la mayoría de los colombianos contestamos que no. Entonces eso también fue un llamado hacia la escuela. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la educación, con la cultura? Entonces, pues comenzamos todo este proceso y pues en el 2022 la Comisión de la Verdad pues nos entrega toda una serie de reportes de lo que ha significado la guerra y lo doloroso que ha sido, que entonces pues, y con la Amada, que hace parte de la Escuela Abraza la Verdad, con ese reporte que da la Comisión de la Verdad, pues se da la iniciativa de que la escuela es una institución potente en la cual tenemos que trabajar para no volverle a decir no a la paz, porque somos un país enmarcado dentro de la violencia, con muchas historias tristes, pero no entendemos cómo votamos no a la paz. Entonces, abrazamos, la escuela abraza la verdad y comenzamos a trabajar de la mano de ellos, que es una iniciativa macro y los que hemos participado de verdad es retadora haberse lanzado a esa escuela Abraza la Verdad, porque nos hemos reunido en charlas donde estamos personas de muchos espacios urbanos, rurales, dialogando alrededor de unas propuestas que nos da la escuela Abraza la Verdad. Entonces, el aporte más importante y lo que estamos haciendo es tejido social nuevamente para volver a creer y confiar en el otro.
y los jóvenes que son parte fundamental, y pues ya lo vimos en el estallido social que nos contaba Sandra Milena, que también fueron muy importantes en ese momento histórico. Entonces, muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Y qué bueno porque ya te pudimos oír muy bien y claramente pudimos entender todo lo que nos querías contar. Entonces, mil gracias. También comentar aquí que efectivamente la Escuela de Abraza, la verdad, es un macroproyecto a nivel nacional. Más de 6.000 escuelas de todo el país están vinculadas al proyecto, pero en cada escuela se desarrolla en forma diferente. Por ejemplo, el Colegio de Pilar ha optado por hacerlo a través de unir 3 áreas: la literatura, el arte y las ciencias sociales, y entonces tiene un trabajo muy específico hacia esas 3 áreas y con unos grados especiales. Y por eso también entendemos por qué ha ganado ya 2 veces este premio de la Secretaría de Educación en el tema de investigación. Entonces, pues a pesar de ser un macroproyecto nacional, la especificidad que se aborda en el colegio, pues tiene unas características que la hacen merecedora de estos reconocimientos a nivel nacional. Quisiera pasar entonces, también unir nuevamente 2 preguntas por el tema que nos está de tiempo, y pedirles entonces que vamos a abordarlas en 3, 4 minutos cada una. Y entonces, entendiendo que estamos aquí hablando de buenas prácticas, entonces quisiéramos mirar 2 cosas, como cuál ha sido el principal reto que ha tenido su buena práctica, y también si quisiéramos transferir esa buena práctica a otros contextos, digamos, cuál sería las previsiones que tenemos que tener, las cosas que debemos cuidar. Entonces, si quisiéramos hacer esa transferencia de esta buena práctica a otros escenarios, ¿qué tenemos que, primero, los retos, ¿no? ¿Qué retos hemos asumido? Y si vamos a transferirla, si quisiéramos compartirla con otros colegas de América Latina, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Entonces, Cinia, te doy la palabra a ti esta vez en primer lugar. Mira, uno de los mayores retos que nosotros hemos tenido como acuerdo de paz es que puedan entender la forma de nosotros abordar la violencia. Nosotros lo entendemos y queremos hacerlo, pero que otras personas lo entiendan, otras agencias entiendan que nos acercamos sin juicio a la vida de los jóvenes con un deseo bonito de conectarlos con la vida y de forma no punitiva. Eso es bien difícil de comprender y de poder llevar a otras comunidades. Así que lo más difícil ha sido eso, poder alinear el pensamiento de las personas para poder llevar a llegar a los jóvenes sin juicio, ofreciéndoles esas segundas oportunidades que entiendo que nosotros se lo debemos, Puerto Rico se los debe, nosotros le debemos a nuestros jóvenes. Y la realidad es que eso es difícil de entender, es difícil de explicar, es difícil que la gente pueda decir, es cierto lo que Cinia está diciendo, ¿cómo que Puerto Rico le debe a los muchachos? Imposible. No salen del lugar que están porque ellos no quieren. Entonces, esa es la verbalización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros transformamos ese pensamiento ante la gente que toma decisiones en nuestro país? Pero ese ha sido el mayor reto. ¿Qué se requiere para que nosotros podamos hacer esto en otros lugares? Voluntad. Esto es voluntad. Sí se necesita un dinero para hacerlo, pero el dinero se consigue cuando hay voluntad. Sí se necesita gente que ame a gente, pero para uno conseguir esa gente que ame a la gente, ¿qué se necesita? Voluntad. Así que la realidad es que nosotros, para movilizar esto que se hace en acuerdo de paz, lo que necesitamos es voluntad. Así que váyase con esa palabra hoy en la mente, y cuando usted quiera y desee hacer algo en su vida, diga: lo que necesitamos es voluntad. Previsiones. Hay que planificar. Si nosotros realmente queremos transformar el entorno y hacer una cultura de paz, tenemos que sentarnos a planificar. Tenemos que planificar
con intención, no para agradar a nadie. ¿Qué provoca que realmente haya paz? ¿Qué tengo que mover para que haya paz? Y de ahí, entonces, podemos partir. Pero si hay una planificación, si no hay una planificación, no creo que podamos llegar muy lejos. ¿Qué asunto tenemos que cuidar? Por lo menos Acuerdo de Paz tiene que cuidar un solo asunto. Escoger personas correctas para que puedan ir a los lugares correctos a verbalizar el amor, comprensión y transformación que se le puede dar a una vida cuando se acerca con respeto. Así que quisiéramos que Acuerdo de Paz estuviese en todo Puerto Rico, porque ¿saben qué? Nosotros los loiseños hemos sido valientes e inteligentes trabajando con la violencia. Y yo quisiera que otros pueblos pudiesen decir, este es nuestro problema y queremos trabajar. Pero todavía no hemos encontrado un pueblo que diga, yo quiero trabajar. Así que los dejo con esto y sí queremos poder transportar Acuerdo de Paz a otras comunidades. Solamente necesitamos ¿qué? Voluntad. Gracias, Cinia. Pongo aquí un poco el tema que tú mencionas de la justicia transicional, que también para el acuerdo de paz en Colombia, que es el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, y los mecanismos que se crearon para pasar, digamos, hacia la construcción de paz. Y justamente el tema de justicia transicional ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Cómo concebir que personas que estuvieron en la guerrilla, que hicieron tantas cosas, puedan tener la oportunidad de mirarse desde otros escenarios de justicia, entonces en diferentes escalas, pero creo que ese es uno de los retos que también estamos afrontando aquí. Le daría la palabra a Pilar, entonces, para que nos cuente qué reto ha afrontado desde la institución educativa, cuáles son esos grandes obstáculos y cómo poder pensar en que esto pueda hacerse en otras instituciones, cuáles son las cosas que te inspiraron y que pueden ser motivadoras para otras colegas. Bueno, de los retos, la cultura. Colombia es una cultura violenta, es una cultura que no quiere ver sus procesos históricos de violencia como retos. O sea, yo traigo a colación, Colombia es uno de los países en donde hablar de paz y ser líder social y hablar de estos temas se convierte en un objeto militar. Nosotros, no solamente yo, sino mis compañeros en el colegio, hemos sido víctimas también de amenaza por hablar de estos temas. O sea, es duro, o sea, uno creería que no, o sea, una maestra, unos maestros de la escuela que hablan de paz, que está dentro de, pues, de los lineamientos curriculares, ¿sí? En grado noveno, pues uno habla de la historia de Colombia y tiene que tocar estos temas. Hemos tenido que afrontar esas situaciones de amenaza. Ese es uno de los principales retos. Sin embargo, hemos decidido avanzar. Hemos encontrado apoyo en algunas instituciones gubernamentales. En el caso, tuvimos que acudir a Defensoría del Pueblo, porque las amenazas fueron duras y directas. Hablar simplemente de los derechos que están contemplados en la Constitución Nacional. Y lo estoy diciendo, yo soy una maestra de la ciudad de Bogotá, donde estoy un poco más guardada, más protegida. Imagínense en el resto del país, a los maestros y maestras que están en las zonas rurales. Y si hacemos todo un panorama, por ejemplo, en este año, ¿cuántos líderes y lideresas han sido asesinadas simplemente por hablar de derechos? Eso es uno de los retos, ¿no? Y lo otro, pues, me acoja lo que dice Cinia, para llevar y exteriorizar este proyecto, este museo. Nosotros hemos montado museos duros, o sea, los chicos han hecho unas puestas en escena, unos performances que uno dice durísimos. Tener voluntad. Hemos tenido algún apoyo del IDEP, que es el instituto aquí en Bogotá,
para el desarrollo pedagógico de los maestros. Ellos nos han publicado y eso nos ha dado fuerzas para no decaer, porque no crean, a veces es triste, pues uno encontrarse que en medio de su oficio nos amenacen. Cualquier cosa que usted diga, por ejemplo, algo tan sencillo que hemos tenido que atender a padres y madres de familia diciendo, profesora, profesor, porque usted habla solo de derechos, porque no habla de deberes, pero sabemos que los derechos son también derecho-deber. Yo tengo derecho a que me traten bien, por ende tengo el deber de tratar a los demás bien, nomás comenzando por eso, o sea, y esto es una pequeña radiografía de lo que pasa en Colombia, ¿sí? Que ha sido difícil, es un proceso cultural, y lo que más nos ha costado remontar en este proyecto es lo cultural. Y pues ahorita tenemos todo el apoyo y el aval de, por ejemplo, la Escuela Abraza la Verdad y de todas las dinámicas, de todas las herramientas que nos han dado muy cuidadosamente. Se prepara cada uno porque este año son 4 los momentos en que nos vamos a reunir. En la primera semana de septiembre, la segunda semana, sí, la primera semana de septiembre, del 9 al 13, tuvimos la Semana por la Paz, y ahí pudimos pues tener este proceso. Pero no sabemos más adelante con otros gobiernos, con otras dinámicas, cómo va a ser ese apoyo. O sea, sí tenemos eso. Y lo que dice Cinia, yo me uno, o sea, si quisiéramos llevarlos a otros sería pues la voluntad y pues todo el amor y todas las ganas que le tenemos a que este país y a que estos jóvenes remonten esa cultura de violencia que nos ha marcado como colombianos. Gracias. Gracias, Pilar. ¿No? Gracias, Pilar. Como tú, muchos maestros del país muy valientes trabajando en estos temas, a pesar de que hay situaciones adversas y bueno, hoy tenemos un gobierno proclive a que se hable de eso, pero en mucho tiempo fue prohibido hablar de cultura de paz en nuestro país, de educación para la paz. Entonces, muy valiente y agradecemos ese testimonio. Y entonces le doy la palabra a Sandra. Y yo también me uno como a lo que están diciendo las compañeras. También como que pienso que la, lo que se necesita es voluntad, pero yo le agregaría a eso también el compromiso. Y es que a veces no vale tanto la voluntad, sino que efectivamente es ya el compromiso que va a unir como con las apuestas y con las propuestas, como para no dejar ahí como en el tintero las cosas, sino efectivamente cómo se genera esos procesos, cómo se siguen generando esos retos desde el barrio, desde la escuela, desde las propias instituciones donde salen pues la mayoría de profesionales, de las educadoras y los educadores. Yo también pensaría que uno de los principales retos que nosotras tenemos también en estos procesos, que son procesos colectivos y son procesos populares específicamente, que yo quisiera ser educadora también, así como ustedes, pero el reto que nosotras tenemos acá también ha sido, por una parte, como las que tenemos de víctimas del conflicto armado en Colombia, que son 9.781.833 personas víctimas del conflicto armado. Y frente a eso ha sido también, por una parte, cómo generar procesos en los que estas victimizaciones pues no sigan en el tiempo, que como bien lo decían, nosotros estamos siendo privilegiadas de cierta manera porque estamos en unos contextos urbanos, pero aún así las violencias no han dejado de pasar y estamos también frente a unas violencias feminicidas que han sido constantes también con los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos también las, de las personas LGBTIQ+, también como son unos crímenes de odio también que han apostado frente a ese odio que también por el diferente, por el que piensa diferente, por el que actúa diferente. Entonces, muchas veces no solamente son las cifras, sino también y tras como los procesos cualitativos también que se generan allí. Esos son como los principales retos también que se puede decir que pues, ese contexto de violencia y los temores que hay también para seguir haciendo como esta defensa
no solamente de los cuerpos, de los territorios, sino también de estos procesos que siguen dejando como la responsabilidad no solamente de unos liderazgos únicos y homogéneos, sino de unos liderazgos también que sean capaces de apropiar tanto como el contexto en el que se vive, que sea posible de transferir como todas estos conocimientos que se han tenido como en el tiempo. Por eso yo digo cada vez es como con esas personas que nos abrieron camino. O sea, esto para poder hablar en este momento de procesos de paz, no es como una cosa que pasa a la mañana, ¿sí? Como que todo esto hace parte de una historia y de la historia de muchas mujeres y muchos hombres y muchas personas que fueron aguerridas en su momento y pudieron empezar también a pensarse estas sociedades diferentes, y lo digo en Latinoamérica. Mira que las cosas que nos está diciendo la compañera Signia no es como muy diferente a lo que nosotras también vivimos acá, por eso como que Latinoamérica sigue con procesos muy fuertes como en ese sentido. Entonces, pues lo primero es como que debemos seguir como reconociendo estos procesos, que esto de verdad cada vez tenemos como más retos, pero que sí es importante saber como cuál es la raíz, de dónde proviene también estas luchas que queremos que sean colectivas, que no sigan siendo como desde un solo lugar y que solamente esté potenciando una persona, sino que la importancia también de la comunidad, de que esto efectivamente pueda llegar. Por eso es como que lo importante de la memoria y de las mismas metáforas también se van construyendo a partir del tejido, porque en solitario no se puede hacer. O sea, una golondrina sola no hace llover, pero tampoco estos procesos de memoria y de esperanza se pueden resignificar solamente si una persona tiene ese direccionamiento y si no mira hacia atrás y mira hacia adelante, porque pues no, de esa manera no podríamos tener tampoco ni reflexiones, no podríamos viendo el cómo y mucho menos tendríamos como una apuesta común. Entonces, pues para mover también y movilizar las voluntades es necesario los compromisos, pero también en unas apuestas claras también de reconocimiento, de transformación y de saber hacia dónde también es que vamos caminando. Ujú. Gracias, Sandra. Nos has puesto tres palabras muy importantes. Uno, lo colectivo, ¿no? Que creo que es importantísimo en todos estos procesos. Dos, el compromiso. Y tres, la utopía. O sea, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde seguimos caminando. Creo que son tres palabras bien lindas que nos aportas para esta conversación. Bueno, teníamos una actividad que era que una preguntara a la otra, pero creo que vamos a pasarla un poquito, Anita, si te parece, para combinarla con las preguntas del público. O sea, Pero que sí me podamos hacer gustaría, preguntas y me que esas gustaría. preguntas incluyan si alguna le quiere hacer preguntas a la otra. Ah, ya, ok, ahora entendí. Es que teníamos en el guión que habíamos preparado que cada una de las compañeras hiciera alguna pregunta a las demás sobre su buena práctica, pero dado, ¿verdad?, que nos atrasamos, Amada está sugiriendo que recibamos preguntas del público y entre esas también las compañeras pueden hacerse preguntas unas a las otras. Correcto, Ah, muy correcto. las dos partes. Sí. Yo quisiera comenzar leyendo, ya que vamos al público, porque aquí la compañera se logró la conexión a Facebook, no sé en qué momento del proceso, y hay varios comentarios que las compañeras nos han pasado. Gracias, Cinia, por brindar vida y esperanza de paz real al hermoso y valiente pueblo de Loíza. También gracias, Pilar, por compartir tu valiosa experiencia para combatir desde la vivencia escolar la ruptura del tejido social, desde una multiplicidad de violencias. También hay esos comentarios, vienen otros comentarios, muy valiosa la experiencia de Pilar, inspiradora para otros colegios de Bogotá. Así que por lo menos esos tres comentarios tengo hasta ahora que compartieron las compañeras. Parte de los comentarios son de la colega Naila Pascual Morán de la Cátedra UNESCO, que no pudo llegar acá y está viéndonos en línea. Pues sí, empecemos por acá, por el público, y las mismas compañeras que han presentado sus buenas prácticas pueden añadir las preguntas en el tiempo que nos queda, que vamos a tratar de terminar a las 6:65. Ajá.
Sí. Ah, ¿Me escucha? Lourdes. Sí, ay, perdón. Sí, Me levanto. Lourdes. Sí. Ajá, ahí te bueno. Mira, la pregunta es para las compañeras. Primero, gracias por el trabajo valiente. Yo creo que esa es la palabra otra que nos llevamos. Ajá. Voluntad y valentía. Pero quería que nos compartieran cómo ha sido ese proceso de integración, o sea, acuerdo de paz en Loíza, bordados en Colombia, el colegio también allá en Bogotá, pero cómo se han acercado los sujetos más cercanos a esos espacios. O sea, ¿qué apoyo concreto han recibido el colegio en Bogotá? Ya sean las familias o algún sector obrero que se acerca y apoya. En el caso de Loíza, ¿quiénes han sido como que los aliados principales? Tal vez la pregunta va por ahí. Si pudieran contarnos quiénes han sido sus aliados principales. Eso es todo. Voy yo primero. Dale. Qué bonita pregunta, me gusta, porque la realidad es que Acuerdo de Paz no puede caminar solo. Necesita realmente aliados dentro de la comunidad. Nosotros hemos recibido apoyo de las iglesias, hemos recibido apoyo en este tiempo del municipio, hemos recibido apoyo de los negocios, ¿verdad? Así que los familiares de los muchachos de alto riesgo y de las escuelas. Y siempre las agencias de gobierno que pues nosotros todos sabemos lo fácil o lo difícil que pueden ser, tenemos una persona que se conecta con nosotros, que cree en nosotros. Así que esas personas que Dios nos pone en el camino, estando en estas agencias, facilita los procesos de los muchachos. Así que me encanta tu pregunta porque la realidad es que Acuerdo de Paz es una célula, pero necesitamos de muchas células para construir la paz. Y eso nosotros nos hemos dedicado a construir, y buscar esas múltiples células para poder construir la paz. Así que hemos tenido la experiencia bonita de un pueblo, de personas claves que han podido creer en nosotros y nos han facilitado procesos dentro de la comunidad. Pilar o Sandra, si quieren abordar esa pregunta sobre los aliados, las aliadas que han apoyado. Bueno, me tomo yo la palabra. Bueno, aliados, pues nuestro proyecto en la escuela lleva 18 años y hemos tenido muchos aliados. Hemos tenido aliados muy valiosos. Uno de ellos es, por ejemplo, nosotros organizamos encuentros por la paz. También organizamos encuentros de la memoria y en una de esas oportunidades contamos con la presencia muy valiosa de las madres de Soacha. Aquí en Bogotá y en Colombia, las madres de Soacha son mujeres que no permitieron que quedara en el olvido se cree que son más de 10.000 ejecuciones que se les llamaron los falsos positivos de jóvenes que hicieron pasar como militantes de la guerra, especialmente guerrilleros, pero resulta que muchos de estos jóvenes eran personas, primero que tenían alguna discapacidad, se los llevaron con mentiras a otras regiones y allí fueron ejecutados extrajudicialmente. Y unas madres, o sea, el poder de lo femenino de las mujeres dieron cuenta pues, de lo que estaba pasando, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y contar con ellas en la escuela, dando sus narrativas, pues fue muy importante. Quería destacar eso. Hemos tenido el acompañamiento de la Comisión de la Verdad. Hemos tenido personas que han participado en la Comisión de la Verdad, haciendo todo, pues tiene una página web. Ellos le contaron a los jóvenes qué ha significado todo este proceso. Pues también tenemos aliados, como yo les contaba, el IDEP, que es un instituto oficial que apoya a los maestros investigadores, y pues la Escuela Abraza la Verdad, destacando esos aliados. Tengo aquí, no sé si contesto de una vez la pregunta que nos hace Sandra, ¿sí?
Me Sandra, dice, unas preguntas en un chat que tenemos no sé, entre los participantes. Ajá. Sí, por sí, favor, Pilar. me dice, ¿con qué podríamos resignificar la palabra marginal? Yo tomaría una palabra que es muy de la creatividad, que es hay un pensamiento convergente, que es el que se acomoda a la sociedad, que sigue los parámetros de la sociedad, y yo el marginal lo traería a colación y es el pensamiento divergente. La creatividad, el que es creativo, es una persona que se sale de lo convergente para ser diferente y traer pues cosas diferentes, ya sea en el arte, en la pintura. Entonces, la palabra, tomando pues, teniendo en cuenta también el contexto de la propuesta que aquí hago y expongo, es toda esta diversidad que tenemos, ¿sí? Esa diversidad que muchos creemos que a veces es marginal, ¿no? Que está fuera de los contextos sociales que nos han vendido, ¿cierto? Esa sería, pues, y la otra dice, ¿cómo la escuela aborda la cotidianidad de los jóvenes en la IE? No entendía IE, Sandra. Institución educativa. Así debe ser. Sí. ¿Cómo la escuela aborda la cotidianidad en la institución? Pues tenemos varios proyectos de la cotidianidad, ¿sí? Tenemos una emisora donde damos cuenta de ciertos procesos que también abarcan los procesos de ese tejido social, ¿no? Y pues como también nuestra propuesta tiene algo de la creatividad, ¿sí? Hemos a través del baile, la puesta de la clase de artes, visibilizar procesos también de la violencia escolar propiamente que nos atañe, ¿no? Básicamente diría que a través de la creatividad, de la danza, el teatro, también le estamos haciendo una apuesta más adelante, tal vez cuando con más tiempo tenemos una apuesta desde la espiritualidad. O sea, es diferente ser religioso a ser espiritual y creo que es importante tener en cuenta todos estos procesos. Gracias. Tengo varios comentarios que vienen de las personas que están conectadas en línea. Manuel Guillermo Gallo Mesa dice, creo que los lugares de memoria deben de cargarse y resignificarse con presencias, no solo las historias que recuerden a quienes ya no están, sino de las historias, las trayectorias de vida de quienes habitan y hacen posible la memoria. Esa creo también es la utopía, lo porvenir. Muchas gracias, Manuel, por ese comentario. Y entonces tengo por acá un comentario de una exalumna nuestra que dice, la utopía que se haga realidad aunque conlleve un tiempo. Y un comentario de la colega Maylin Coto, boricua radicada en España, que dice estupendo conversatorio. Y gracias, Maylin, por conectarte. Otras preguntas de compañeros, compañeras en sala, o tú misma, si tenías alguna que querías Sandra plantear. me está haciendo una pregunta. Ahí, Sandra, escribiendo. ¿Cómo podemos trabajar de frente a la violencia desde la esperanza de las y los jóvenes? Pues mira, la violencia, yo les expliqué, ¿verdad?, cómo nosotros estábamos manejando la violencia en el Pelo de Loíza y nos acercamos a los jóvenes de alto riesgo. Pero donde ha habido violencia, sabemos que hay unas conductas dentro de la comunidad que las practicamos, no porque sean malas ni sean buenas, simplemente las practicamos. Así que nosotros tomamos la decisión de poder trabajar con un grupo de jóvenes que nosotros le llamamos la tribu. Ya tenemos este año, ya vamos por el tercer grupo. Y este grupo nosotros lo preparamos en 3 temas líderes, ¿verdad? Estos temas son la racialidad, son las masculinidades saludables y la portavocía. Y
nosotros nos acercamos a esta nueva juventud de esta manera para poder transformar precisamente la violencia, ellos puedan entender las raíces de la violencia. Aquí está nuestro compañero Huelmo, que le estoy haciendo señas de ahorita porque leí la pregunta y le dije, sabes que te voy a poner a hablar. Así pasa. Así que me gustaría que él se pusiera de pie y pudiese decir qué hace la tribu en cortas palabras. Okay. Gracias, Cinia. Buenas tardes. Prácticamente la tribu es este proyecto, como dice Cinia, de jóvenes de 13 a 17 años de distintas comunidades de Loíza que a décadas anteriores no podían cruzar. Y se llama la tribu porque en una tribu los mensajes corren rápido, hay un sentido común, nos cuidamos las espaldas y lo que es ese miedo lo convertimos en acción. Son jóvenes que ayer empezó el nuevo ciclo, esperábamos jóvenes, pues 15, 17 jóvenes, de momento llegaron 26, así que estamos trabajando con estos jóvenes y en la tribu se trabaja mucho, por ejemplo, también lo que en el proyecto que Pilar habla en los colegios, la utilización del arte, por ejemplo, jóvenes que de momento te pueden contar cómo la policía ya los identifica por ser loiseños y ya los para, ya los trata verbalmente mal. Como entonces este joven dice, en vez de yo irme a la calle, en vez de yo quedarme con esa furia, como yo cojo esa historia, la monto en un trap, la monto en una canción y hablo de la justicia social y de por qué yo entiendo que me tienen que tratar bien, indistintamente yo sea un joven de cualquier comunidad. Así que ese proyecto de la tribu entonces es una respuesta de esperanza para que también los jóvenes internalicen dentro de Loíza que lo que está sucediendo no tiene que ver necesariamente con que las cosas son así, sino que hay unos procesos de marginación y de racismo institucional que están bien presentes también en Puerto Rico como colonia. Y es importante que ellos entiendan también cómo ese proceso de racialidad lo debemos comprender para saber por qué es que se dan las situaciones y cómo trabajar entonces para crear ese Loíza que se quiere. Y esa es la tribu que viene siendo ese proyecto entonces de prevención, porque lo que buscamos es que los jóvenes de la tribu no terminen en acuerdo de paz. Prácticamente eso es lo que se busca. Gracias, Cinia, por tirarme. Gracias. Y para las compañeras colombianas o los amigos o amigas que tal vez están conectados de afuera, Huelmo es un rapero de mucha conciencia social, muy querido y apreciado en Puerto Rico, y yo no me había dado cuenta que era él el que estaba acompañándonos aquí, así que honrado con tu presencia y más todavía con ese trabajo que están haciendo en Loíza, de verdad, muchas gracias. Sí, él es rapero de todo Puerto Rico, pero ahora es mío. Qué bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una que Pilar hace tanto a Cinia como a Sandra, si han pensado llevar sus experiencias a los contextos escolares formales. Por lo menos hablando de la tribu, eso es una forma de nosotros poderlo llevarlo, porque de hecho el reclutamiento lo hacemos dentro de las escuelas, así que nosotros vamos a las escuelas, nosotros decimos quiénes somos, nos metemos en los salones, hacemos actividades dentro de las escuelas, repartimos mantecados y después ellos llegan con mucha felicidad y no llegan 17, llegan 26. Así que sí, llegamos al entorno de la comunidad escolar. Sandra. No lo había pensado. Realmente siempre era como pensando más como lo que las personas que no logran estar como en las instituciones, también pensando como en todo el trabajo que han venido realizando también como los educadores y las educadoras también. Ahí la persona que estaba escribiendo ahorita la reflexión, Manuel, él es de mi barrio, pues un saludito ahí a Manuel. Pero él también es pues, como toda la experiencia también a partir de los contextos en los que ha vivido, en todo lo que ha aprendido
como químico además, como químico ha transformado como esos espacios también formales desde esos colegios, universidades, ¿cierto? Como todos esos lugares. No lo habíamos pensado, no teníamos como esa propuesta también como para hacerlo en estos planteles educativos, pero pues si me invita, por ejemplo, Pilar, y si me invita Amada, y si me invita, bueno, si me invitan, yo voy. O acabamos y somos un grupo también de artistas, somos también personas de diferentes organizaciones de víctimas, defensoras de víctimas, de todo, pues, de todo el país también que han venido trabajando como este tejido colectivo. Entonces, pues Bordanzas, pues no solamente está acá en Bogotá, tiene sus raíces allá en Medellín, y, pues bueno, por todos los lugares donde estaremos. También decir que en Colombia tenemos un fenómeno muy interesante y es que muchas de las metodologías que se usan en estos temas de memoria, de educación para la paz, educación en derechos humanos, vienen de de las propuestas comunitarias y de las propuestas de educación no formal. Entonces, aunque específicamente Sandra no haya venido a los colegios, sí hay una interacción muy fuerte y una, digamos, presencia de cómo la parte metodológica en estos temas ha inspirado a que las instituciones educativas pues tengan acciones que repliquen esas metodologías. Lo mismo que estaba contando Pilar, este tema de de las madres de Soacha ha inspirado mucho y entonces ellas van a los colegios a contar su historia y a decir, esto no puede volver a pasar, esto no puede volver a pasar en nuestro país. Entonces, esa interacción entre lo formal y lo no formal, entre los temas comunitarios y los temas de educación formal, es muy fluida y hay mucha inspiración de todos estos escenarios no formales para ser tomados en cuenta por las maestras y maestros de la educación formal, incluyendo las maestras de las universidades. Muchos de los temas que usan las universidades en las cátedras de La Paz vienen inspirados de las metodologías comunitarias, por ejemplo, el tema del bordado y el tema de la construcción de telares, viene muy inspirado de las puestas comunitarias. Finalmente, Cinia, ¿tienes alguna pregunta para tus compañeras? Y si alguien más aquí quiere traer algo antes de cerrar. Sí, que por lo menos esto a nuestra compañera que trabaja, ¿verdad? El tejido y el bordado, la historia, ¿cómo podríamos ampliar eso nosotros, ese formato, ¿verdad? De tejido acá en Puerto Rico. Me preguntaste que cómo trabajaba y cómo nos acercamos a las y a los jóvenes. Por lo menos Taller Salud es una organización feminista, pero a mí me toca el área de trabajo con los hombres, porque con honestidad no hay nada más feminista que trabajar con los hombres, cuando la realidad es que se nos están matando y el dolor lo están sintiendo las mujeres. ¿Cómo nosotros podríamos llevar ese proceso de tejer a nuestros hombres acá en Puerto Rico? Te quiero acá, te quiero. Te estoy haciendo el puente, aprovecha. Lleven, sí o no, más, sí o no, Peter, que nos lleven, obvia, que nos lleven, allá le hacemos el tallercito. Pero muchas gracias por la presentación, por acá también ven, bienvenidas, quieran llegar. Estás entrecortando, Sandra, si te puedes quedar quieta, acercarte un poco al micrófono. ¿Ahora me escuchan? Mucho mejor, sí. Ah, es que me emocioné cuando dijeron que me para a Puerto Rico. Yo dije, uy, no, esto me imagino, qué belleza. Allá raperos y todo, no, qué emoción. ¿No? Ya dije, no, ya, nada que hacer. Bueno, nosotras, pues como de estas metodologías, pues realmente son muy inspiradas también, por una parte, como de propia en los barrios. Y por ejemplo, en algunos barrios hemos realizado unas telas, unos trapos, puede ser, con el nombre del barrio. Y allí como las personas que van transitando, pues se asientan como en las
en el barrio, se va tejiendo, por ejemplo, en medio de un sancocho o de una chocolatada o compartiendo, sí, algún alimento y se va abordando pues como las palabras más importantes de ese barrio, porque pues también he encontrado que hay barrios que no han sido nombrados o que ni siquiera aparecen en el mapa. Entonces, como ese ha sido como una cosa que nos ha funcionado. Lo otro también es, por ejemplo, embellecer o apropiarse también de lugares que no son, que no lugares, lugares que son, por ejemplo, basureros o que son lugares por donde la gente le da miedo transitar porque no tienen iluminación, pues desde la siembra o desde la danza también vamos ahí a esos lugares. Y bueno, y allí pues también lo que hacemos es, todo esto lo hacemos es un trabajo colaborativo. Nosotros sí no tenemos así como aportes de la institución o que alguna beca o algo así, nosotros no, más como trabajo colaborativo. Entonces, es como que las propias personas de Bordanzas o las propias personas pues de los barrios o de organizaciones amigas, pues nos aportan cosas y todas pues vamos como construyendo un colectivo. Pues nosotras hemos tenido como esta opción, es más como para mantener la propia autonomía y también como para que no sea como que debemos llevar un logo o debemos decir de qué lugar somos y quién va a hablar o quién no va a hablar o quién habla de primeras, no sé qué, como todo ese montón de cosas protocolarias que ya uno lo vive cotidianamente en su trabajo. Pues no, es como, esto de verdad que es una apuesta de vida, entonces, no sé, creo que salen como muchas cosas así, lo propio que uno también aprendió en el barrio, como que eso propio también que uno aprendió en la escuela, de eso que uno aprendió también al transitar diferentes lugares en Colombia y diferentes lugares, pues uno dice como volver nuevamente, volver a la esperanza barrial, volver a estar en la cuadra, en la calle, poder estar ahí compartiendo un sancocho, escuchando a la señora, el señor. Y el tejido es eso. Realmente cuando la gente dice es que yo nunca he cogido una aguja, yo no sé cómo tejer, no sé cómo realmente cuando se empiezan como todas esas historias, dicen, no, realmente mi abuela sí me enseñó, pero yo no era capaz como de coger en ese momento la aguja, pero bueno, esta es la oportunidad de aprender y es muy bonito porque realmente eso como que todos nos encontramos ahí en esa concentración y ahí va fluyendo la palabra. Entonces, yo digo que es más llegar desde lo colorido, llegar como desde la creatividad en esos lugares pueda aflorar también como esas propias historias que muchas veces no están contadas, que son necesarias, ¿cierto? Gracias, muchas gracias, Sandra. Aquí me sugiere, Amada, le voy a pedir a Milcar si puede subir el PowerPoint. La última plantilla del PowerPoint tiene unas imágenes de las tres, unas fotos que están incluidas en las tres buenas prácticas. Y ahí, ¿so? Lo voy a compartir. Ah, ya. Y en esas imágenes vemos en el caso del grupo de Bordanzas que estaba hablando Sandra Milena, y mi recuerdo porque tuve el privilegio de compartir con ella su taller en un Instituto Internacional de Educación para la Paz en México hace 2 años. Mi recuerdo es que inicialmente eran mujeres, pero el grupo ha ido creciendo y en la foto lo ves, ¿verdad? Que hay hombres, mujeres sentados juntos construyendo historia a raíz del bordado que están compartiendo y los alimentos, etcétera. Vemos las fotos unas fotos del trabajo de Pilar, que es el único de lo que presentamos hoy que ocurre en un contexto escolar, ¿verdad? Formal, y las fotos de mis compañeros y compañeras de Eloísa en la arena, conversando, ¿no? Eloísa es un pueblo costero, lo digo para las compañeras de Colombia que tal vez no lo saben. Y su costa es una parte muy importante de su razón de Pueblo ser. costero y negro. Que yo le comenté ahorita a Cinia que no habíamos mencionado la importancia, ¿no? del tema racial
de la manera en que se constituye la población de Loíza. Por eso los compañeros y compañeras loiseños que están aquí ciertamente reflejan esa realidad que es muy particular y muy estereotipada y marginada de distintas maneras, ¿no? A través del tiempo. Bueno, pues con esas imágenes ahí quiero cerrar por hoy. Me gustaría añadir que la realidad es que la paz se construye. Tenemos que salir de aquí, de este lugar, diciendo y creyendo en que sí, la paz se construye. Además de trabajar con los muchachos de alto riesgo, con los jóvenes de la tribu, yo quiero mencionar que también hacemos ferias de salud mental. ¿Por qué? Porque Loíza es un pueblo con mucho dolor. Entonces tenemos que hablar del duelo, tenemos que hablar del coraje de haber perdido no solamente a nuestros seres queridos, sino también la paz de un pueblo. Así que todo eso se va construyendo. Y aquí tenemos a nuestro hermano Roberto que nos ayuda con estas ferias de salud mental. Tenemos un grupo de mujeres que han perdido hijos, que nos reunimos para hablar de esas pérdidas, pero también para construir el futuro con esa colectividad. Así que trabajar por la paz es mucho, mucho, mucho trabajo. Tiene muchas ramas, tiene muchos retos, pero el que ama a la gente no ve limitación, ve posibilidades. Así que sigamos trabajando por la paz. Y con eso, agradezco la presencia de las compañeras de Colombia, haber tenido la paciencia de trabajar con las limitaciones técnicas. Y ya saben, 13 de noviembre, el tema de ese conversatorio es la equidad y la diversidad. Esas sí son iniciativas escolares, todas las que se van a presentar ese día, y que esperamos ya para el mes de noviembre tener las publicaciones de las buenas prácticas en la página web, y para el mes de diciembre la revista digital que podemos hacer accesible a todos y todas de estas buenas prácticas. Y pues muchas gracias por estar aquí hoy y hasta pronto.